Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Familia, es un gusto de verdad compartir la palabra, me encanta, ¿verdad? Ayer tuvimos un tiempo bien bonito las mujeres. ¿Cuántas mujeres estuvimos ahí celebrando el amor y la amistad? Estuvimos varias ahí, bueno, y si tú te la perdiste, pues ahí está en Face. Se la acabo de pasar a una amiguita. Y es que lo de ayer que se trató del amor, lo que vamos a ver también tiene que ver con el amor que Dios pone en nuestro corazón. Primero para nosotros, para ser sanados, para ser bendecidos, pero también para poder dar a otros. Y ahorita en este tiempo estamos viendo la serie del Congreso de Invictas. ¿Se acuerdan que también nos fuimos al Congreso? Un término así medio raro, ¿verdad? Que se me hacía muy raro la palabra invicta, porque invicta es el término que se le da por ejemplo, a los boxeadores. Cuando dice es que salió invicto, es que quiere decir que nunca ha perdido una batalla. Y sabes que cuando tenemos al campeón de campeón a nuestro lado, él desea que no perdamos ninguna batalla. Él quiere que aprendamos a levantarnos de la lona y seguir adelante, porque el campeón está a nuestro lado. Y este tema se llama Busca la paz. En la mañana me encantó oír a la hermana Ceci, porque la hermana Ceci dijo la definición de la paz. La paz quiere decir shalom, quiere decir libre de conflicto. No te entiendo, amor. Vamos a orar. Ya oramos, ¿no? Pero vamos a orar. Quería nada más decir la introducción y orar, pero bueno, dice que en este tiempo tenemos que buscar la paz. Y vamos a orar pues. Padre, te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias porque tú afinas el oído para entender lo que hoy quieres hablarnos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a esta gran familia, Señor, la cual has ganado con tu sangre preciosa. Bendícenos, Padre, en este tiempo para escuchar y sobre todo aplicar tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Como decía hace ratito, muchas veces nos hemos sentido, nosotros en la lona, por situaciones, por cuando has pasado por un problema de salud, cuando has pasado por un problema financiero, alguna ruptura familiar, de amistad. Ayer decía yo eso, que qué fácil es romper las relaciones, que es muy difícil a veces mantener una relación sólida, llámese de matrimonio, llámese con amigos, con amigas. Necesita esa unión estar sostenida por un verdadero amor genuino. Entonces, cuando estás pasando por alguna situación de salud, problema financiero, uno puede sentirse como en la lona, pero cuando tú le has puesto toda tu confianza en Él, el Señor nos va a levantar. Pero hay cosas que Dios nos manda a hacer como cristianos. Él nos dice, fíjate, hay una parte de la palabra de Dios que dice, y estas señales que te alcanzarán. ¿Verdad que sí nos dice la palabra que nos van a alcanzar las bendiciones si hacemos algunas cosas? Pues ahora Dios quiere que entendamos que necesitamos buscar la paz y sobre todo en nuestras relaciones. Cuando ha habido roces, cuando hemos tenido conflictos, situaciones que no se resuelven, es a veces muy difícil avanzar. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo tengo 5 hermanas, una está en Estados Unidos, unas están en México, 2, 3 estamos aquí. Y yo te digo algo, yo me llevo muy bien con mis hermanas.
Yo las amo mucho, tenemos una bonita comunicación. A veces no congeniamos en alguna situación por el tiempo, pero cuando yo cometo algo, ¿verdad? Y yo le causo tristeza a mi hermana, yo me siento en la lona. Yo me siento así como noqueada, porque dije, ¿qué hice si alguien que yo amo tanto la lastimo? Y a veces tú lastimas porque no te das cuenta. Y rápido, ¿verdad? Yo reacciono, le digo, perdóname, no me di cuenta, o al revés. Y ya me siento bien contenta porque yo deseo mantener una relación sana con ellas, con mis hermanas. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, de roces, pues nos traen tristeza. Para Dios es muy importante que vivamos con un corazón sano en nuestras relaciones. Fíjate, en la vida te van a lastimar y tú vas a lastimar. Así es esto. Y Dios quiere que en este tiempo seamos también rápidas para solucionar cualquier conflicto que tengamos con tus compañeras de trabajo. Ahora yo no sabía que hay una ley donde el patrón debe proveer un ambiente de mucha amistad, seguridad, armonía en su ámbito laboral, porque si se rompe ya es un delito, estás desprotegido, trabajador. Desde ahí, fíjate cómo las relaciones son importantes para que se haya una convivencia armoniosa y de mucha sanidad. Entonces, a veces estamos muy afanados, buscando, pues, como dije, las bendiciones, sin entender que estas me van a alcanzar. Pero la palabra nos da instrucciones y nos dice una cosa, que busquemos la paz. Fíjate, en Santiago 3:18, en la traducción lenguaje actual, dice: a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. De ahora en adelante Dios quiere que seamos personas que busquemos la paz en mi casa, la paz con mi esposo, con mi compañero, mi compañera, con mis hijos, con mis amigas, con mis amigos, porque como digo, es muy triste que se rompan relaciones y que las cosas se queden así. Y es que si nosotros dejamos las cosas así y tal vez pase mucho tiempo, lo que vamos a conseguir es que nos hagamos más insensibles, que no tengamos a veces misericordia y que nos cerremos porque nos han defraudado o porque tienes temor a que te roben. Te voy a decir lo que nos pasó ahorita a mi esposo y a mí. Salimos de la casa y ahí en la gasolinera se nos para un carro y nos hace así, un señor, y vemos a la esposa y muchos hijitos. El señor estaba prácticamente llorando porque lo robaron, le asaltaron, le abrieron su carro, le quitaron todo. Y estaba muy desesperado el señor por llegar y querer irse a Toluca. Me enseñó su credencial. Y lo primero que uno hace, vámonos, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, ¿verdad? A nivel local, que no puedes confiar en nadie. Se acerca una de sus hijas. Yo notaba ahí, ¿verdad? Él sacó y nos dijo. Y mi esposo rápido le dijo, cruzamos unas palabras y le dijimos: queremos tener contacto contigo para recomendarte a alguien allá en Toluca. Pero el hombre se veía afligido. Y sabes, yo le dije a mi esposo: no vamos a pensar mal, vamos a pensar que hicimos bien, porque tú puedes estar pensando, me van a atracar, es un mentiroso, aún está usando a su familia para hacer algo indebido. Pero sabes que yo no creí eso. Yo creí de verdad, de corazón, que el hombre estaba afligido. Entonces, a lo que voy es que nosotros necesitamos ser personas sensibles a la necesidad de otra persona. Ahí estamos mostrando, no se debe dice, lo que haga tu mano, ¿verdad? No lo sepa la demás, pero te lo digo como a manera de testimonio para que tú puedas
para que no cerremos nuestro corazón. La iglesia, la familia de Dios, tenemos que ser también conocidos, tenemos que ser personas distintas para también mostrar una cara distinta. Mostramos la cara de Dios. Adelante. Y la palabra del Señor nos dice: haz el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. Son dos condicionantes para hacer el bien. Primero, a quien es debido. ¿Quién es debido? El Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Bendice, da. Pero también el Espíritu Santo nos puede decir: no, no des, es un fraude. Entonces, primer condicionante es: haz el bien a quien es debido. Punto número 1. Y segunda condicionante es cuando tienes poder para hacerlo. Si puedes ayudar, si puedes dar, no cierres la mano. Entonces, muy importante tener comunicación siempre con el Espíritu Santo, y Él nos va a decir: da, bendice, no hay problema, o nos va a detener. Pero otra condición es que tengamos con qué dar. A quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Denle el aplauso al Señor. Somos sembradores del bien. Adelante, Lulu. Entonces, fíjate bien. Si nosotros empezamos, te digo, a poner una coraza y decimos: no me interesa, ya pues ni modo, se enojó, bla, 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 nos debe causar tristeza y nos debe de causar dolor, porque nosotros, todos los seres humanos, fuimos diseñados para amar y ser amados. Amar y ser amados. Necesitamos amar, porque de lo contrario serás una persona que estará solo o sola, y Dios no nos diseñó para eso. Entonces, una traducción, fíjate, en inglés amplificada, dice de Santiago 3:17. Es Santiago 3:17, es la traducción en inglés, y creo que es la nueva versión internacional, por ahí me la pasaron. Y me encanta lo que vamos a leer, porque esto nos ayuda como familia a crecer juntos. Necesitamos entender que somos la familia de Dios y que necesitamos muchas veces tener roce y tener momentos de reconciliación y momentos de honrarnos unos a otros. Dios no nos llamó para estar solos y aislados. ¿Me explico? Entonces dice, no sé si producción me lo puso. Bueno, yo la voy a leer como yo la tengo en la traducción amplificada en el inglés. Dice: la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios comienza con una vida santa y se caracteriza por llevarse bien con los demás. Es no caliente un día y frío al día siguiente, no de dos caras. Pueden desarrollar una comunidad saludable, sólida, que vive bien con Dios y disfrutan de sus resultados. Solo si hacen el trabajo duro de llevarse bien unos a otros, tratándose unos a otros con dignidad y honor. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo dice aquí? Es un trabajo duro de tratarnos bien todos. Y dice de tratarnos con honor, tratarnos con dignidad. ¿Por qué entonces vemos a las personas luego de manera despectiva? ¿Por qué luego somos, escogemos a unos y a otros no? Porque no hemos aprendido este principio. Necesitamos desarrollar este principio para ser una comunidad saludable, para ser una familia que se ama, que se honra y sobre todo, ¿sabes qué? Refleja la vida de Dios. Cuando tú te conviertes en un verdadero discípulo, no en un conocedor únicamente de conocimiento, sino que tú te conviertes en un verdadero seguidor de Jesucristo, tú estarás modelando a Jesús a otros en tu manera de ser y de cómo tratas a los demás, de cómo somos, cómo interactuamos con las demás personas. Por eso cuando la iglesia empezó a crecer, después de la crucifixión, resurrección, en el tiempo de Pablo, ellos decían de ellos: vienen estos a trastornar el mundo.
¿Sabes por qué? Porque ellos eran diferentes. Era un grupo totalmente con otros patrones, les regían otras cosas, pero sobre todo tenían que ser regidos por el amor de Dios. Así es. Y sobre todo ser conocidos porque dice, se amaban entre sí, ¿verdad? Dice que se amaban entre sí, se preocupaban unos por los otros. Y nosotros somos muy despectivos a veces. Decimos, ay, son sus problemas, no me embarres, y no hacemos nada para ayudar, pero absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Ahí estará siendo parte de lo que dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. Si algo en este tiempo debe ser conocida la iglesia es por el amor, por la tolerancia que nos tenemos unos con los otros. Entonces, está muy padre esta traducción, ¿verdad? Entonces, es fácil, te digo, tratar mal a las personas. A lo mejor tú te puedes desesperar con un servidor público, con alguna alguien en el banco, etcétera, pero tú debes de calmar, estar en paz. Muchas veces dice mi esposo, me dice, calma, 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 porque me conoce, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Y mira, me sucedía mucho, sobre todo cuando yo llegué a Saltillo. Uno que viene de la Ciudad de México, la vida es a prisa, ¿sí o no? Sí. A prisa anda uno todo el tiempo. Es más, hasta la fecha mi esposo puede comer en 30 minutos. Yo no puedo. Cuando él me dice, es que vamos a salir, ahora que estuvimos de viaje, tenemos tanto tiempo para comer, y digo, no puedo comer así. No me lleves así, porque él se quedó con la inercia. Yo calmada y ya no me paro. Pero cuando yo llegué a Saltillo, yo quería que llegando a la carnicería me atendieran en ese momento, y era una desesperación porque uno quiere todo a prisa. Y no me voy a negar, alguna vez tal vez traté de manera despectiva a la persona que me atendía. ¿Por qué no hacen todo rápido? ¿Pero por qué tan lentos? ¿Por qué cierran los negocios de 2 a 4? Porque todo el mundo se muere de 2 a 4. Sí. Sin embargo, tuve que reconocer, ¿verdad? Y decir, esa no es la cara de un creyente, esa no es el reflejo de alguien que ama al Señor. Tenemos que ser tolerantes, incluso con la gente de nuestra sociedad. Por eso, y más, fíjate, más entre el pueblo de Dios, porque aquí ya estás hablando Santiago, dando instrucciones de cómo debían vivir y convivir la iglesia en ese entonces. Entonces, vamos a continuar. Siempre, fíjate, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Y eso es maravilloso. Maravilloso que alguien, redarguir quiere decir que te va a señalar tus errores. El Espíritu Santo nunca te va a avergonzar. La carne sí, pero la voz de Dios es tan tierna y tan dulce que te va a decir, te equivocaste. Te equivocaste. La regaste, pide perdón, no era el momento, no era la manera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que tenemos al maestro, al consejero, al maravilloso Espíritu Santo que te anima a continuar y que sobre todo te anima a crecer en Él. Di crecer en Él. Crecer en Él. Crecer en Él. Tenemos que crecer en Él. Entonces, siempre te digo, el Espíritu Santo nos va a redarguir cuando no tratemos bien a alguien. Esto es lo que nos hace vivir con sabiduría, el tratarnos con honor y dignidad unos a otros. Y si tú trataste a alguien mal, bueno, dices, yo ahora no lo veo, pero te debes de sentir mal. A lo mejor te regresas y te disculpas. Yo lo he hecho varias veces. Discúlpeme, por favor. Y te sientes a gusto. Entonces, pero fíjate, como te digo, es más triste cuando te pasan cosas con alguien bien cercano, como platiqué ahorita de mi hermana, de mis hermanas. Por cualquier conflicto te deja una tristeza en el corazón. Y fíjate, no debes ser causante de tristeza en el corazón, ¿sí? Sé de una pareja, ¿verdad?, que se agreden mucho.
se lastiman mucho. Ellos ya tienen muchos años de casados. Entonces, yo digo, ¿por qué no cambiar la dinámica y respetarse más, llevar a cabo lo que es el honor? Yo ayer compartía, amor, que en este año cumplimos 45 años de casados. 45 años. Y una de mis nietas me decía, ¿y cómo le has hecho, abuelita? Pregúntale a tu abuelito. Pregúntale, ¿no? Entonces, dice la palabra que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, es amable, es paciente, todo lo cree, ¿verdad? Y dice que si yo hablara muchas cosas, hiciera muchas cosas incluso en la obra de Dios, pero no tengo amor, nada soy. Y nosotros primero, antes que todo, necesitamos ser gente con amor. Que todo lo que hagas, yo les dije a las mujeres ayer, no seas despectiva o trates mal a tu esposo. ¿Qué es eso de aventarle el plato o ser grosera? Eso no va con una mujer que ama a Dios. No es así. Yo creo que con los años, ¿cómo han pasado los años? Uno va congeniándose más. Yo le decía a mi nieta, a mi hija, es que porque hablamos de varias cosas y le decía, mami, es que a final de cuentas tú te llegas a casar no con una cara bonita, porque es cierto que tú en esos años, pues, ¿quién no, verdad? Se casó porque te echó el ojo, te enamoraste y yo salí enamorada, perdidamente enamorada de mi esposo. Y mis hijas luego me dicen que les platique esa época de mi vida. Sin embargo, yo les digo, pero no te casas con una persona por cara bonita, sino te casas con un carácter. Te casas con una persona que tiene incluso patrones distintos a los tuyos. Y ahí es lo bonito del matrimonio, que pueda funcionar a pesar de las tormentas, a pesar de las situaciones, que tengamos la sabiduría para enfrentar los retos. Y todo con amor, con amor. Con amor. Con amor. Entonces, fíjate, también te quiero llevar a Efesios 6:15, algo bien importante. ¿Por qué necesitamos buscar la paz? En Efesios 6, no lo voy a leer todo, pero ya ves que dice que nos debemos de vestir con toda la armadura, ¿verdad? Porque la iglesia también es una iglesia que está guerreando constantemente. Estamos guerreando en oración para obtener las promesas, para que los cielos se abran, para que sucedan los milagros. Y ya ves que dice que te pongas el casco, usas la espada, usas el escudo, la espada, el yelmo, ¿verdad? El yelmo. Pero ¿cómo dice el versículo 15? Efesios 6:15. Y calzaos, ¿qué? Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿cómo va a guerrear cómo va a estar un militar de ese tiempo con las sandalias agujeradas? Se va a lastimar. Entonces, la paz es muy importante que la busquemos y que la conservemos entre los hermanos. Con todos necesitamos tener la paz. Dice, dije aquí, imagínate, ya dije, que no puedes tener esa parte de tu armadura, no puede estar expuesta, porque estarías herido, te lastimarías tus pies por no llevar bien puesto el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para cambiar un ambiente hostil? ¿Cómo lo vas a cambiar? Buscando la paz. ¿Por qué? Porque si tú amas la paz, tú deseas estar en paz, tú vas a conservar sano tu corazón. Amén. Conserva sano tu corazón. Fíjate, en 1 de Pedro 3, 10, 12 dice, porque en el versículo 3, 10, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal
y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No es de que no me interesa, no. Busquemos la paz y sigue la paz. Es muy triste, hermanos. En el 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces debemos ser prontos a buscar la paz, y es como si estuvieras como que estuvieras en la lona cuando pierdes esa parte. Entonces, ¿sí te acuerdas cuando alguien está en la lona? Cuando ves a un Luchador. peleador ahí, que está el boxeador, está en la lona, y le dicen, y uno, y dos, y ahí se levanta todo atarantado y luego no puede. Nosotros necesitamos levantarnos. Levántate, busca la paz con las personas. Nosotros necesitamos Dios quiere más bien que seamos una iglesia fuerte, firmes en las relaciones. Si nosotros estamos en la paz de Dios, estaremos ganando muchísimas victorias. Fuertes y firmes, desarrollando una habilidad para vivir primeramente en paz con Dios y con todos los que nos rodean. Sin paz seremos personas débiles, enfermas, empezando porque el alma también se enferma, se llena de amargura. Entonces, para mantenernos invictos, ¿verdad? Sin caída, necesito la paz. Y fíjate, también dijo el Señor que Él es la paz. Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, no pierdas la paz de Dios, porque estarás perdiendo la batalla. Más bien, no pierdas la paz con tus semejantes, porque estarás perdiendo la paz con Dios. Dios quiere vernos en paz. Hay 3 pasos para convertirme en una persona que pronto resuelve. Primero debemos tomar iniciativa. No esperes que la otra persona venga. Muchas veces sucede en el matrimonio, ¿verdad? Es tanto el orgullo. Me han platicado, que la persona dice, no, primero él, y pueden durar semanas enteras sin hablarse. Tú toma la iniciativa. Si tienes la razón o no la tengas, mira, está en paz primero con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos, ¿verdad? 2, pide sabiduría. Señor, dime cuándo ir, cuándo es el momento. Ven y me ayudas con la parte que ahorita que yo te hable, ¿sí? Dice, porque quizás está muy enojado. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé cuándo mi mamita hermosa que amo tanto, si está enojada, yo sé que en ese momento no me va a escuchar. Entonces yo oro, yo le digo, no es el momento. Mi mami tiene 86 años, hay que tenerle mucha paciencia, ¿sí o no, Kitty? Mucha. Que batallamos con ella, con su carácter, pero yo sé el momento cuando sé que voy a ser escuchada. No me le puedo imponer, aparte porque es mi madre, yo la respeto. Entonces yo sé el momento oportuno y luego al tiempo me dice, tenías razón. Entonces, pide sabiduría. Señor, dime cuándo ir a reconciliarme, porque quizás está muy enojada. Sí, a veces puede estar enojada y no te va a recibir. Dice la palabra, lo que leímos, ¿verdad? A los que buscan la paz, Dios los premia con paz y justicia. Eso es lo que es el resultado de la paz. Los que siembran la paz tendrán un resultado de justicia. La luz viene cuando también buscamos la paz. Vamos a punto número 3. Comencemos, aquí puse, comienza con tu propia confesión. Decir, yo me equivoqué. Marido, hijo, a veces las mamás queremos imponernos. No, porque somos mamás, no nos vamos a equivocar. Tenemos que decirle a la hija, mi hija, perdóname,
discúlpame, de verdad, me equivoqué. Y seamos personas que desarrollemos una habilidad para reconciliar cuando hemos vivido alguna situación, que no pase mucho tiempo y sobre todo te puedes enojar, pero que no peques. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no Iraos, pequéis. pero no pequéis. O sea, Airaos, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos estar como hielo en la misma habitación. No puede ser eso. Eso no es la vida del creyente. Y te quiero decir, hay un ejemplo bien bonito. Aquí sí pasaron años. ¿Te acuerdas de la historia de Jacob? Te voy a leer 2 versículos mientras Benny viene y me explica algo aquí. Génesis 33, 4, 9 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Fíjate bien. En Génesis 33, 10 dijo, no, yo te ruego que si he hallado gracia ahora en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acuérdate que hubo un conflicto de años en estos 2 hermanos, y quiero que Benny me explique. Es un breve comentario. Ya te lo había explicado a ti. Ok. Bueno, es que me encanta la historia de Esaú y de Jacob, porque la reconciliación que Dios dio y Dios trajo a ellos fue una reconciliación sobrenatural. Esaú venía con 400 hombres para encontrarse con Jacob. Jacob le había robado la primogenitura cuando eran jóvenes, se lo había hecho tranza a su hermano, se hizo pasar por él para engañar al papá, a Isaac. Es una historia muy interesante, pero dice la palabra que Esaú juró vengarse y matar a su hermano, así como Caín. Esaú era un hombre fiero, era un hombre violento, era un hombre que la Biblia lo describe como un hombre visceral, movido por sus pasiones. Esaú lo iba a matar, no iba con 400 hombres para hacer una fiesta, ¿verdad? No iba con una comitiva de paz. Y dice la palabra ahí en Génesis que Jacob tuvo angustia porque iba a encontrarse con su hermano después de tantos años y todavía estaba el rencor, estaba la ira, estaba el enojo. Pero antes de que él se encontrara con su hermano, suceden 2 eventos muy interesantes. En un momento, Jacob va a su campamento y antes de llegar a su campamento ve que hay otro campamento y son ángeles. Y por eso a ese lugar le puso Mahanaim, que significa los 2 campamentos. Y recuerda lo que dice la Biblia, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces Jacob vio un campamento de ángeles que estaban con él. Pero después esa misma noche tuvo tanto miedo que agarró a sus mujeres, porque tenía 2 mujeres más 2 siervas, y a sus hijos y los mandó por delante y él se quedó solo. Y es cuando él pelea en Peniel. Y Peniel significa el rostro de Dios. Y cuando él pelea con Dios, Dios le dice, déjame, ya me voy. Y él le dice, no te dejo hasta que no me bendigas. Y aquí lo que veo es que cuando Dios lo bendice, le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Ya no se dirá tu nombre Jacob, sino será tu nombre Israel. Y él tocó su muslo y le descoyuntó el muslo. Jacob nunca volvió a ser el mismo y en ese momento él fue transformado. Pero el nombre Israel, el nombre de ese lugar, Jacob le puso Peniel, que significa el rostro de Dios, porque él se encontró cara a cara con Dios. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y en ese lugar es la oración, es la intercesión, es el encuentro con Dios, en donde tú y yo estamos buscando a Dios para que Él traiga protección y nos reconcilie con nuestros enemigos y traiga paz con la gente que está en contra de nosotros. Y en este caso, yo lo que veo es que los demonios
de ira, de celos, de maldad que estaban moviendo a Esaú y a sus huestes, se encontraron con el campamento de ángeles que venía sobre Jacob y pelearon una batalla espiritual. Y mientras Jacob estaba luchando con Dios y buscando su bendición, había una guerra que se estaba librando. Y cuando finalmente Jacob vio a Esaú, el rostro de Dios brilló en Esaú. Sí, está increíble esto, porque dice: veo tu rostro como el rostro de Dios. Y Esaú le dijo: manito, perdóname, te extraño. Y se abrazaron y lloraron. Gloria a Dios. Porque Dios peleó la batalla, los ángeles fueron enviados y quitó toda la influencia espiritual de maldad y la enemistad que había, porque este Jacob buscó el rostro de Dios. Gracias, Benny. Le digo, él es el que estudia, ¿no es cierto? Sí. Mire, Complementando este es yo algo. pastor de 13. Yes. Iba a decir misa de 3 padres. Sí. Cuando está diciendo ahí la palabra que Jacob está arrepentido, él va y se encuentra con Dios, con el ángel de Dios, con Dios mismo. Y entonces por eso él le dice: has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí el punto importante, algo que quería yo complementar, es que Jacob, cuando fue descoyuntado, él antes caminaba erguido, derechito, sí, y hacía sus trabajos, sus actividades, pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, su forma de caminar cambió, empezó a caminar diferente y ya todos lo veían caminar diferente. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida es cambiada y vivimos y caminamos diferente, porque vimos la gloria de Dios, el rostro de Dios sobre nuestras vidas y nos transforma. Por eso ese encuentro de Jacob con Dios transformó su vida y transformó aún a sus enemigos, que es lo que tenemos que hacer, buscar el rostro del Señor. He dicho. Amén. Todo este agregado cultural está en Génesis 32 y 33. Es que es muy interesante ver esta enseñanza, porque Dios tuvo que trabajar con Jacob, quitándole primero todo el miedo, todo el temor, pero también trabajando con la otra parte, con la parte contraria, quitando toda esa confusión. Por eso, como decía Benny, Dios, el rostro de Esaú reflejaba a Dios mismo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que necesitamos efectivamente orar. Tenemos que orar. Aún fíjate, cuando hay situaciones que se rompieron, algún divorcio, debe haber, por ejemplo, una buena, estar en paz con el otro, estar en paz con la persona. ¿Por qué esperar hasta el hecho de la muerte? ¿Por qué crees que los que están a punto de morir mandan llamar a todos sus familiares? Debieron haber arreglado sus situaciones cuando estaban bien. Les piden perdón en ese momento para poderse ir, ¿cómo? En paz. En paz. ¿Por qué esperar hasta el último momento de la vida? No, Dios quiere que aprendamos a vivir primero buscando la paz y viviendo en paz. ¿Sí? Es cierto que es algo difícil. Aquí le dice algo padre. Perdón, voy a retroceder tantito. Cuando el ángel le pide a Jacob que lo soltara, le dice también: has vencido. Cuando esto quiere decir has vencido, es que ya no serás el mismo. Ya lo dijo mi esposo en otras palabras. Sí, ya no serás enemigo de Dios. Ya no eres enemigo, y Dios lo honró. Por eso en Santiago 3:18 dice que Dios va a honrar cuando tú siembras la paz. Dios va a hacerte justicia en los asuntos que necesitas la intervención de Dios. ¿Sí? Qué hermoso, qué bello es, qué glorioso es cuando se busca la reconciliación. Qué bello ser parte de la sanidad de otros, porque así como nos lastimaron, igual nosotros hemos lastimado.
a nuestros hijos. Por ejemplo, yo conozco de alguien que no quiso nunca convivir con su papá ya viejo, ya grande, porque nunca pudo el hombre estar con los hijos. Sin embargo, el hijo se llenó tanto de Dios y le dijo, no importa, dice, yo no conviví con mi papá, pero yo lo voy a honrar porque entendió estos principios. Dijo, yo voy a entender porque yo quiero estar en paz con Dios. Si me toca honrar a mi papá, no importa, pero porque entendió esto. Él tenía motivos para no convivir con su padre, sin embargo no estaba en paz hasta que hizo esto, hasta que se reconcilió. Por último, Romanos 12:16. Otra vez, a la iglesia, a la familia de Dios, no al solitario, el que no se deja tratar en el río del Espíritu Santo, porque aquí el río nos limpia, nos purifica, nos enseña, nos instruye. Dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Cómo? Estad en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, qué importante es guardar la paz. Yo no quiero, de verdad, y se los digo así también, yo no quiero ser alguien que atropelle a nadie. Ahorita me dice, me saluda una hermana y le digo, ¿eres nueva? Dice, no, soy hermana. Le digo, perdóname. Y la abrazo, le digo, pero yo soy bien distraída. Pero créeme, yo no quiero lastimar a nadie y obviamente no quiero que me lastimen, ¿verdad? Porque esa es la vida de la iglesia. Somos una familia, la familia de Dios aquí en la tierra. Debemos ser un modelo, incluso para la sociedad que está tan lastimada. ¿Cómo podemos llevarnos bien? Que nuestros asuntos, por ejemplo, nuestros asuntos de trabajo, de asociaciones, ¿verdad? De sociedades, ¿verdad? Porque uno trabaja con personas de la iglesia o algo, estemos bien, estemos en paz, sin querer atropellar a nadie. Como tú quieres ser tratado, como dice ese dicho, trata a los demás como tú quieres ser tratados. Debemos orar para que sea formado ese carácter pacificador y de reconciliador. ¿Cómo? Tomando mi paz. Vamos a orar, ponte en pie. Y si tú tienes un pendiente con alguien, con una hermana, con una prima, háblale por teléfono. Ora primero al Señor, diciéndole, primero confesando a Dios, diciéndole, yo quiero estar en paz. Yo sé que tuvimos ahí alguna situación, pero ¿qué crees? Dios está ahí en medio del conflicto, como lo estuvo en el conflicto de Jacob y de Esaú. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hoy este es el tiempo. Tú nos estás enseñando que guardemos y procuremos la paz con todos, Señor. Con los de tu casa, con los de la familia, con nuestra familia cercana y lejana, Señor. Queremos ser pacificadores. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos de todo corazón. Y ahí tú bendice a la persona que tú hayas lastimado. Si tú crees que tienes algún roce, alguna situación con alguien, rompe ese hielo. Dios te va a indicar el momento, pero ora por esa persona en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre. Queremos ser buenos representantes tuyos, Señor. Esos embajadores de paz en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Guárdanos, Señor, en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle el aplauso al Señor. Acabamos de leer que dice la palabra: en la medida en que dependa de ustedes, estad en paz con todos.
Hay gente que no nos quiere. ¿Sabía usted que hay gente que no me quiere? ¿Y qué hacemos? Oramos por ellos, los bendecimos, le pedimos al Señor que los sane y que dejen esas tristezas, esas amarguras en contra de nosotros. Es lo que nos corresponde. En la medida que dependa de ustedes, estad en paz con todos. Pero hay quienes no nos quieren. Y entonces, ¿cuál cantamos? Si no me quiere, bien que se la sabe, ¿verdad? De amor no. Pero vamos a amar, vamos a bendecir. Nunca guardes rencor ni amargura en contra de nadie. Bendice, ama, perdona 70 veces 7 nada más y sigue para adelante. Así es de que somos llamados a amar, a bendecir y a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? A Amén. ver, Denle el aplauso vamos a al hacer Señor. un ejercicio. A ver. Vaya y abrace a alguien que no saluda nunca.